Hola chicos, vamos a trabajar con las operaciones de los conjuntos numéricos. Tenemos tres operaciones de conjuntos numéricos que se llaman la unión, intersección y complemento. Para poder trabajar con ellos vamos a representar los conjuntos que nos den, los intervalos en este caso, en una recta numérica. Recordemos que una recta numérica es una recta que tiene los números que van desde menos infinito hasta más infinito. En el primer caso tenemos al intervalo m. Recordemos que si los paréntesis están hacia afuera, quiere decir que el intervalo está abierto. Y eso quiere decir que menos 3 no pertenece al intervalo m. En el caso del segundo, el intervalo está hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que está cerrado. Cerrado quiere decir que ese número del 3 sí pertenece al intervalo m. Esos son como nuestros extremos del intervalo. Entonces, los vamos a ir a representar en esta recta para convertirlo en una recta numérica. Tendríamos el menos 3, que lo tengo abierto, por eso la bolita va sin rellenar, hasta el número 3, que va a tener una bolita cerrada. Quiere decir que todos los números que están entre menos 3 y 3 pertenecen al intervalo m. Esto sin incluir al menos 3 e incluyendo al 3. Una vez que ya representé la m, también sobre ese mismo sistema voy a representar el otro intervalo. El otro intervalo es e, que lo tenemos en notación por comprensión. Tenemos que saber leer esta simbología, que es todos los números que están en la recta numérica, tales que ese números van a ser menores que el menos 4. Si hablamos de números menores que el menos 4, estaríamos hablando de los números que van hacia menos infinito. Por lo tanto, vamos a dibujar desde el menos 4, que lo voy a colocar a la izquierda de menos 3, puesto que es menor que menos 3 abierto, y vamos a dibujar todos los menores a menos 4, o sea, la flecha va a ir hacia la izquierda, hacia menos infinito. Este intervalo está compuesto por todos los números que vienen desde menos infinito hasta menos 4 sin incluir. Entonces voy a buscar la unión de esos intervalos. La unión de esos intervalos, es decir, a todos ellos. Tengo que tomar todos en cuenta desde el menor hasta el mayor. Por lo tanto, la unión de estos intervalos va desde menos infinito, que es el número menor, hasta 4, que está abierto. ¿Por qué? Porque aquí hay un hueco y no lo puedo escribir corrido. Como aquí hay un hueco, no puedo tomar en cuenta los números que están entre menos 4 y menos 3. Y lo vamos a hacer unido con el otro intervalo, que sería desde menos 3 abierto hasta 3 cerrado. En este caso, no están pegados, todos están corridos, entonces le quito ese hueco. La unión quiere decir que tengo que escribir todos los números que estén en los dos conjuntos. En la otra operación me preguntan por la intersección. La intersección es aquella que tiene los números en ambos conjuntos. ¿Desde dónde hasta dónde hay números que estén en ambos conjuntos? Como la gráfica nos podría indicar que es cuando aparecen los dos colores al mismo tiempo. No tenemos en ningún lugar colores al mismo tiempo, porque aquí hay un hueco. Eso quiere decir que no hay intersección. Para decir que no hay intersección, vamos a escribir un 0 y un palito atravesado. Significa conjunto vacío. Quiere decir que no hay ningún número que esté en los dos conjuntos al mismo tiempo. Despuésito encontramos M y una C. Recuerden que los complementos pueden ser escritos también como un techito arriba o puede ser escrito también como un apóstrofe. Eso se llama el complemento de M. Para el complemento de M vamos a dibujar M. El intervalo M lo recordamos que está desde menos 3 abierto hasta 3 cerrado. Voy a ponerlo ahora solito en una sola recta numérica. Desde menos 3 abierto hasta 3 que está cerrado. Este es mi intervalo M.
El complemento es lo que no es el intervalo. El intervalo son todos los números que están entre menos 3 y 3, sin incluir el menos 3 e incluyendo el 3. Para decir qué es lo que no está en intervalo, es todos los números que están antes o después del intervalo. ¿Cómo vamos a decir eso? Son todos los números que vienen desde menos infinito, porque es lo que está antes de ese intervalo, hasta menos 3. Y como el menos 3 no está en el intervalo, si está en el complemento, quiere decir que menos 3 está cerrado. Es decir, voy a escribir lo contrario de lo que está dibujado. Menos 3 está abierto en el conjunto, quiere decir que en el complemento tiene que estar cerrado. Unión, y le voy a escribir la otra parte. La otra parte son todos los que están después de 3. Como 3 está cerrado, quiere decir que 3 está incluido en el intervalo. Por lo tanto, no lo puedo tomar en cuenta en el complemento. Eso es menos 3 abierto, coma, hasta más infinito está abierto. Por su parte, también tenemos el complemento de E. El complemento de E, vamos a dibujar a E para poder buscar su complemento. Recordemos que E son todos los números menores a menos 4. Es decir, de menos infinito hasta menos 4. Entonces, en esta recta vamos a dibujar todos los que están desde el menos 4, que está abierto, hacia menos infinito. Todos ellos son parte del intervalo E, sin incluir el menos 4. Su complemento sería todo lo que está en la parte derecha, todos los números que no han sido tomados en cuenta en E están a la derecha. Quiere decir que debería escribir desde menos 4 cerrado porque está abierto, entonces lo incluimos en su complemento porque no está en el intervalo, hasta más infinito. Ahora analicemos este ejercicio. Vamos a analizar los conjuntos numéricos, sus operaciones, unión, intersección y complemento. Para ello vamos a representar los números que están en el intervalo en una recta para convertirla en una recta numérica y ver el intervalo en el que está. Por ejemplo, el intervalo que va de menos 6, que si tengo los paréntesis hacia afuera, quiere decir que está abierto, y abierto significa que no incluye el número en el intervalo, es decir, menos 6 no pertenece al intervalo R. Y lo mismo con 7 porque está abierto también. Quiere decir que voy a dibujar todos los números que están desde menos 6 con una bolita abierta hasta 7 con una bolita abierta. Todos los que están entre ellos serían estos que están por acá, es el intervalo R. Por acá tengo esta otra notación en la cual tenemos que aprender a leer. X son todos los números que ando buscando y este símbolo significa mayor o igual. Entonces voy a buscar todos los números mayores o iguales a 3 cuartos. Para poder localizar 3 cuartos en una recta numérica debemos saber a qué equivale 3 cuartos. Si vamos a la calculadora, 3 cuartos es 3 dividido entre 4, nos equivale en decimales al número 0.75. Entonces, si no saben localizar 3 cuartos, podemos pasarlo a decimal y ver que es el número 0.75. El número 0.75 lo vamos a dibujar por aquí. Aquí está 3 cuartos que está cerrado. ¿Cómo sé que está cerrado? Porque el símbolo es menor o igual. Cuando son menor, igual o mayor o igual, en ambos casos está cerrado. Cuando aparece exclusivamente mayor o menor, eso quiere decir que está abierto y así sabemos si el número está incluido o no está incluido. Como estoy buscando los números mayores o iguales que 0.75, los números que van mayores a 0.75 van hacia más infinito. Quiere decir que 3 cuartos lo voy a dibujar hacia más infinito. Lo dibujé un poquito más alto para tomar en cuenta y que se visualice correctamente.
Entonces el verde está representado en el intervalo F y el rojo está representado en el intervalo R. Ahora sí, vamos a estudiar la unión de esos intervalos. La unión de esos intervalos es tomar en cuenta a todos, desde el menor hasta el mayor. El número menor que aparece en esos intervalos es el -6, que está abierto, hasta el más infinito, que sería el mayor. Toma en cuenta a todos, desde el menor hasta el mayor. La unión sería desde -6 abierto hasta más infinito. En el caso de la U al revés, eso significa intersección. ¿Qué quiere decir intersección? Significa que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Cuáles son los números que están en ambos conjuntos? De una manera fácil es visualizar dónde aparecen ambos colores. En esta parte de aquí es donde aparecen ambos colores. Desde el 3/4 que está cerrado hasta el 7 que está abierto. Esos son todos los números que están en ambos intervalos, es decir, pertenecen a ambos intervalos. En el caso de la R con la C, significa complemento. ¿Qué quiere decir el complemento? Bueno, primero que todo también tiene otra simbología, que es como decir el R con un techito. Eso significa el complemento de R, como la C, que fue la pregunta que me dieron, o también cuando viene un apóstrofe, como decir R y un apóstrofe. El complemento de R es decir, todos los números que no fueron tomados en cuenta en el intervalo. Para ello voy a volver a dibujar el intervalo R, que ya lo tenemos por acá. Va de -6 abierto a 7 abierto. Entonces de -6 abierto para 7 abierto. Todos los números que están entre -6 y 7 son parte del intervalo M. Su complemento son todos aquellos que no han sido tomados en ese intervalo. Es decir, todos aquellos números que no pertenecen a ese intervalo. ¿Cuáles son los números que no pertenecen a ese intervalo? Todos los que están a la izquierda o a la derecha según la recta numérica. Recordemos que a la derecha está menos infinito y a la izquierda está más infinito. Recordemos que a la izquierda está menos infinito, a la derecha está más infinito. Entonces voy a escribir este intervalo que no ha sido tomado en cuenta. El complemento de R sería todos los que van desde menos infinito hasta -6 cerrado. ¿Por qué cerrado? Que si -6 no pertenece a M, quiere decir que pertenece a su complemento. Unido con, entonces voy a poner una unión, y la otra parte. La otra parte va de 7 a más infinito. De 7 cerrado a más infinito, porque sería la misma situación. Como no ha sido tomado en cuenta el 7 en el intervalo al estar abierto, tengo que tomarlo en cuenta en su complemento. Y por acá tengo el complemento de F. Para el complemento de F igual voy a volver a dibujar a F, que sería el dibujo que teníamos en verde. Todos los mayores son iguales a 3/4. Para visualizarlo mejor, los dibujos no son obligatorios, pero nos ayudan muchísimo a visualizar qué es lo que está siendo tomado en cuenta en el intervalo o no. Esto es el intervalo F. Todos los que son mayores o iguales a 3/4 van a ser parte del intervalo. Quiere decir que su complemento es todo lo que está antes de 3/4 que no pertenecen a ese intervalo. Es decir, todos los que vienen desde menos infinito hasta 3/4. Y como 3/4 está cerrado, quiere decir que pertenece al intervalo F, no puedo tomarlo en cuenta en su complemento. Y esas son las 3 operaciones que podemos trabajar con conjuntos numéricos: uniones, intersecciones y complementos.